Bermúdez, para hablar de esa presentación y de otros temas. Estamos enlazados ya con la presidenta del Congreso, la señora Mirta Vázquez, está con nosotros. Muy buenas noches y bienvenida al programa. Gracias. Muy buenas noches, Mávila. Muchas gracias por la entrevista. De acuerdo, ¿satisfechos en el Congreso? ¿Cuál ha sido la recepción y cuáles son los puntos más importantes que se han destacado en estas presentaciones respecto a las vacunas? Y tras el pliego de preguntas que había presentado el Congreso a las ministras que integran el gabinete en esos sectores. Bueno, Mávila, en principio resultaba pertinente que la Premier y también los ministros vinieran al Congreso porque había una seria preocupación por la incertidumbre justamente que se generó ayer respecto a la llegada de las vacunas. Hoy el Congreso decidió, a pesar de que teníamos en la agenda varias cosas importantes, priorizar este tema porque creo que también hay que responder a esa preocupación de la población que realmente estaba en un momento de bastante angustia. Entonces, el día de hoy se han presentado tanto la Premier, diversos ministros que tienen que ver con la materia, incluyendo la ministra de Salud, han respondido justamente sobre el tema de la llegada de la vacuna, implementación de camas UCI, por ejemplo, el tema de la cuarentena, algunos temas que se les ha planteado. Sí creo que todavía está quedando una serie de preocupaciones desde el legislativo, de hecho mis colegas lo han hecho ver. Creo que en este momento necesitamos mayor claridad sobre el tema de la estrategia, es decir, la estrategia tiene que estar compuesta, por ejemplo, ahora por cómo respondemos a esta nueva etapa de la pandemia, ahora que la ministra acaba de anunciar que efectivamente ya tenemos en el país las nuevas cepas, ¿no? Y sí, todas estas variantes que realmente tienen que tener una respuesta seguro diferente. No nos queda claro también cómo se inserta la estrategia comunitaria ciudadana en medio, por ejemplo, del tema de la respuesta de primer nivel que estamos necesitando, ¿no? Cómo hacemos también frente a la necesidad que tiene la población, las necesidades económicas. Eso nos queda ahí un vacío, una preocupación, o el tema de qué viene después de esta cuarentena, que es una cuarentena diferente, seguro. Nosotros saludamos que sea una cuarentena que haya tomado en cuenta temas como la focalización, pero realmente nos queda una preocupación respecto a cómo hacer, por ejemplo, cuando esta cuarentena se está cumpliendo de manera parcial, qué es lo que viene después, o el tema de las vacunas, que sigue siendo para nosotros un tema de realmente que en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día se nos ha dicho que toda esta confusión, el tema de... ¿Cuál fue la explicación? La canciller, es cierto, nosotros hemos estado muy pendientes de la presentación, la canciller finalmente confirmó la llegada de este lote de vacunas, el primero, el que se había anunciado para el 9 de febrero, ahora para el 14 de febrero. Pero en algún momento o a través de algún documento quizá se explicó cuál fue la razón de esta demora o de este anuncio que se hizo todavía. Ayer nosotros conversábamos aquí en el programa con el ministro de Transportes y el ministro de Transportes a las 9 de la noche de ayer decía que todavía se estaban evaluando posibilidades. Ayer le comentábamos lo mismo que ha salido hoy en Facebook por parte de la Embajada de los Países Bajos. Es decir, le dábamos esta información que era vía Air France como lo había hecho el comercio. Hoy la canciller finalmente confirmó eso. Es lo que ha dicho hasta hoy. Pero lo que todavía no queda muy claro es de quién fue la responsabilidad, porque la aerolínea ha dicho que no hay problema, que ellos están preparados y esto lo ha hecho a través de la embajada correspondiente. Sí, Mávila, igual que a ti, a nosotros nos queda un poco esa sensación de una respuesta no clara, porque la Premier nos ha respondido que, bueno, tuvieron esa información al principio de que llegaban el 9 y que ahora simplemente tienen la información ya confirmada de la Embajada China que el 13 se despachará, pero no se estableció en ningún momento de quién fue la responsabilidad. Y una cosa que sí nos llamó la atención es que en algún momento ellos dicen que todas estas variaciones, digamos, tenemos que aceptarlas un poco porque este primer lote de vacunas, el traslado mismo es una donación de los privados. Entonces, sí hay un cuestionamiento dentro del Parlamento respecto a por qué justamente este primer lote, que es un lote además tan importante, sensible para la población, el gobierno no
invirtió realmente los recursos para asegurar que viniera y estamos dependiendo de la voluntad de los privados. No, pero en este caso y de acuerdo al comunicado de la Embajada de los Países Bajos en nuestro país, el tema no pasaría por el vuelo, el tema pasaría por la disponibilidad de las vacunas en el puerto de embarque. Dice al final, nuestro grupo entregará las vacunas de COVID-19 en Lima de la manera más segura y fiable tan pronto como estén disponibles en su punto de embarque. El día de ayer, el Diario del Comercio, si me permite terminar la idea, sí, había hecho una consulta directa a la aerolínea y la aerolínea le dijo, esto puede venir incluso antes, puede ser el 7 de febrero, los aviones están a disposición del cargamento. Lo que no parecía estar seguro era el cargamento, el lote a trasladar. Por eso le pregunto si en algún caso el Congreso, por su parte, ha podido obtener algún tipo de información que explique este cambio de fechas, al margen, por supuesto, de la buena nueva y de reconocer los esfuerzos que se están haciendo para comprar lo más rápido posible vacunas para el Perú. Sí, justamente por eso explicaba Mávila que a nosotros, a pesar de que se hizo estas preguntas, realmente no hubo una respuesta clara en relación a si el problema es el vuelo, porque en algún momento volvieron a repetir de que esto es una donación de los privados y que por eso teníamos, digamos que, estar a expensas de eso, lo cual hace pensar que se trataría de problemas, siguen insistiendo en el problema del vuelo, o si realmente es como se ha publicado que el problema está en la, digamos, en la disposición de, exacto, de la de disponibilidad la vacuna, de la ¿no? carga. O sea, si todavía no hay nada en el puerto de embarque, entonces no se puede traer nada. Pueden haber 30 aviones a disposición, pero si las vacunas no están listas para ser embarcadas, entonces no se puede traer las vacunas. Y por ahí iría la explicación que debería dar en aras precisamente de la transparencia el Ejecutivo. En eso de acuerdo. Ahora, también se han referido las ministras, en particular la presidenta del Consejo de Ministros, a la reserva comercial, que el Congreso había pedido transparentar los contratos. La señora Bermúdez se ha referido a la confidencialidad, al secreto comercial, ha dicho ella, y el carácter reservado, y que por lo tanto todavía no se puede mostrar los contratos. Pero también habló de una fecha en la que la información sería levantada y accesible. ¿Sobre eso tienen ustedes algún detalle extra a partir de la presentación del día de hoy? No hay detalles extras. Lo que yo particularmente he podido tomar conocimiento de los consejos de Estado es que justamente las empresas y sobre todo estas compañías que están fabricando la vacuna están haciendo firmar estos contratos, que la mayoría son casi contratos de adhesión, donde piden confidencialidad sobre determinadas cláusulas, y entonces a los países que nosotros como país que estamos adquiriendo nos toca firmar bajo esas condiciones. Entonces es verdad también que hay esas cláusulas de confidencialidad comercial, eso es cierto, existe en la ley, y esa sería la explicación conforme nos dice el Ejecutivo de por qué en este momento todavía no se pueden revelar determinados detalles, ¿no? La ministra Mazzetti, por otro lado, ha confirmado ya la presencia de la cepa brasileña en nuestro país, en 3 regiones. La situación, quizá podría compartir con nosotros parte de esa presentación. Al respecto nos ha comentado y nos ha compartido un documento donde efectivamente se ha hecho estudios de que se ha identificado 2 variantes más, y entonces ahí realmente lo que nos queda un poco de duda es cuál va a ser la respuesta, porque estas variantes significan una mayor, digamos, hay un nivel de contagio mucho más rápido, mucho más veloz, y hay una preocupación porque en realidad lo que sí se nos dice es que ya 6 regiones ya no tienen camas UCI y 7 más solo cuentan con 1 o 2 camas UCI, y con la velocidad con la que este virus se está replicando a partir de las nuevas variantes, sí es una preocupación el tema de la respuesta, ¿no? Entonces, hay un tema ahí muy serio que no sabemos cómo se va a abordar. De acuerdo, entonces, ¿usted diría que ha sido insatisfactoria la presentación de hoy? Yo diría que es una presentación que era necesaria, pero todavía nos quedan preocupaciones pendientes, ¿no? Y nosotros desde
el legislativo estamos llamando a los ministros porque queremos saber la situación y también cómo colaborar desde nuestro rol, ¿no? Esa es la intención al llamarlos, al cuestionar y espero que hagamos esfuerzos conjuntos en este momento. No hace falta pelearse, sino mirar por dónde ayudamos todos los sectores, ¿no? ¿Y qué propuestas tendría el Congreso de sumarse al trabajo que está encabezando el Ejecutivo en este momento? Por ejemplo, en regiones, quizá. Sí, nosotros estamos con la mayoría de congresistas mirando un poco cómo hacemos no solamente labor de fiscalización en las regiones, sino identificación de cuáles son las principales necesidades. De hecho, ahora la mayoría de congresistas de regiones ha dado cuenta de cuáles son las deficiencias que hay. Creo que eso puede ayudar. Pero también hay algunos congresistas que están dando cuenta de buenas experiencias que están funcionando en cada uno de sus espacios. Como por ejemplo, el tema de incorporar, por ejemplo, estos comités COVID que lo forman los propios ciudadanos y con los cuales se hace alerta temprana, ¿no? O el tema también de dar cuenta de que están funcionando ollas comunes o organizaciones que están de alguna manera enfrentando la crisis alimentaria también, están dando cuenta de cómo la población se está organizando, por ejemplo, para tratar de comprar plantas de oxígeno, están mirando cuáles son las alternativas y creo que todo eso se puede incorporar en una estrategia mayor, ¿no? Claro, y la representación, le decía yo, local y regional también es importante cuando el Ejecutivo está desbordado por esta emergencia. ¿Hay coordinación entre los congresistas que representan a las regiones con los gobiernos locales en cada lugar? ¿La información que llega al Congreso proviene de dónde? ¿Es información que en la que se puede confiar? Me imagino, sí. Pero ¿cómo garantizar eso para que sea de utilidad precisamente para el equipo que está a cargo de la emergencia en el Ejecutivo? Sí, justamente hemos estado en una semana de representación y ahí los congresistas y nosotros vamos a hacer el esfuerzo porque los congresistas por regiones sistematicen, por ejemplo, cuáles han sido las acciones que han realizado, porque muchos de ellos hacen justamente intervención con gobiernos locales, con gobiernos regionales y creo que ahí se obtiene información bastante valiosa. Varios de ellos han dado cuenta de que han dirigido documentos al Ejecutivo. Creo que hay que hacerlo de manera más organizada para que el Ejecutivo sepa qué es lo que nosotros podemos aportar a partir de esas interrelaciones que tenemos con gobiernos locales y regionales, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Justamente aquí tenemos un resumen de la presentación de la ministra Macetti cuando se refiere al tema de las variantes y en efecto ella advierte ya que el INS ha confirmado que en nuestro país se ha presentado esta variante brasileña en Loreto, en Huánuco y en parte también aquí en Lima. Son regiones que enfrentan problemas serios que están consideradas de alto riesgo. La ministra también ha explicado por qué los casos del nuevo coronavirus en nuestro país se han incrementado drásticamente en las últimas semanas. Dijo que con esta variante ya son 2 las mutaciones de COVID en nuestro país, la británica y esta, ¿no? Y bueno, la pendiente de casos también ha dicho es mucho más alta en comparación a la primera fase de la enfermedad. Estamos alcanzando en 4 semanas realmente el nivel de los 2 primeros meses de la pandemia. Usted diría que ha sido una presentación interesante, honesta, pero que en la que faltaría precisar y ajustar información específica sobre la estrategia. Por ese lado podríamos cerrar el balance de este tema. Exactamente, Mávila. Exactamente, creo que ahí todavía queda la preocupación de cómo ajustamos estrategias, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El Congreso el día de hoy ha sufrido un revés en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de otro lado, ha dicho por unanimidad que esta norma que se aprobó para permitir el retiro de los fondos de la ONP no está enmarcada en la Constitución, no es viable y no procede. ¿Cuál es su reacción? Bueno, el Congreso creo que tiene que ser en principio muy respetuoso de los fallos que salen, además del máximo órgano de interpretación de la Constitución. Nosotros estábamos esperando esta sentencia porque creo que era importante, por un lado, porque creo que necesitábamos una respuesta a la gente que está queriendo solucionar un problema de muchos años respecto a una injusticia, y eso hay que reconocerlo, hay una injusticia en relación a cómo se aportó a un sistema y no se
no se recibió retribución. Entonces, por ahí estábamos esperando a ver si había una salida. No hemos leído porque todavía no tenemos el texto completo de la sentencia del tribunal, pero creo que a nosotros nos sirve y nos dará luces para hacer una propuesta viable. Yo creo que la población, lo que queda claro es que acá hay un problema que se necesita solucionar. Tal vez esta no era la ley más adecuada, pero creo que nosotros como Congreso recogeremos lo que el Tribunal Constitucional ha establecido para hacer una propuesta viable y darle respuesta a la gente que está necesitando justicia sobre ese tema, ¿no? Pero no lo consideran una manera de haberles enmendado la plana. Ya no es la primera vez que el TC se pronuncia en contra de una norma que emana de este Congreso y que llega al Poder Ejecutivo y que el Ejecutivo observa y que luego termina con una demanda de inconstitucional en el TC. ¿Cómo analiza usted el desempeño del Parlamento en esta materia desde ese punto de vista? ¿No deberíamos quizá exhortar a los congresistas a que los proyectos de ley tengan un sustento técnico, porque se pierde horas, se pierde energía, tiempo que se podría destinar a otras cosas? Yo asumo las críticas como representante de este Parlamento, Mávila. Creo que esto nos dice que hay que ser más rigurosos efectivamente cuando hacemos las propuestas. Yo lo que creo es que hay muchos congresistas que lo que recogen es una demanda y una situación que la población la tiene como una preocupación. Entonces muchos de ellos recogen esto de manera de buena voluntad, digamos, pero sí, efectivamente hay que ser muy rigurosos, hay que hacer los análisis correspondientes para que finalmente saquemos leyes que no lleguen a este punto, digamos, claro, que porque después de mucho esfuerzo. Se juega con la expectativa, por muy buena fe que haya, si esto no tiene un sustento técnico, si no es viable, se juega con la expectativa ciudadana y ahí sí el Congreso comete un error muy, muy grande, porque es precisamente representante del interés, de los intereses ciudadanos frente al Poder Ejecutivo. Quería mostrarle un tuit que ha publicado el congresista Ditel Columbus respecto al sistema pensionario para sus comentarios. Dice Ditel Columbus de Fuerza Popular: y para acabar el día con más sorpresas desde el Congreso, la Comisión de Reforma de Pensiones ha pedido que su propuesta se exonere de dictámenes y vaya directo al Pleno. Al parecer están impetuosos por darle más trabajo al Tribunal Constitucional. Ya pues, párenla, dice Ditel Columbus, y evidentemente alude a este proyecto de la Comisión Omonte, que pretende crear, ¿no?, una nueva entidad estatal para la administración de los fondos de pensiones. ¿Cuál es su comentario? ¿Coincide con lo expresado por Columbus? Yo coincido en el sentido de que nosotros no debemos cometer los antiguos errores que se han cometido en este Parlamento, que por apurar las normas a veces se permite la exoneración de los dictámenes. Yo he sido muy crítica también respecto a eso, y mi posición es que creo que cada una de las leyes tiene que pasar por los filtros necesarios, el debate en las comisiones, los debates incluso en las comisiones con los actores, las partes, digamos, que van a estar involucrados en estas normas, y luego llevarlos pues al Pleno. Yo creo que no vale la pena ahorrarse ese camino, porque luego podemos tener debates insuficientes. Yo comparto esa idea. Realmente yo creo que en el caso de la propuesta de la Comisión Omonte, que es sobre el sistema de reforma de pensiones, tenemos una misión muy importante. Justamente este hecho de que se esté cuestionando la ONP, luego se esté cuestionando la AFP, nos demuestra que necesitamos entrar a un debate de fondo y que necesitamos una reforma de estos sistemas. Pero la reforma propuesta pensiones por la Comisión Omonte es para usted, en tanto presidente del Legislativo, una opción viable para solucionar ese problema. ¿Cómo votaría Mirta Vázquez en caso de que esto fuera al Pleno? Mira, Mávila, ahí yo quiero decir una cosa importante. Todavía no hemos conocido la propuesta final de la comisión. Yo misma conozco
muy por encima lo que se ha estado debatiendo. Creo que por eso mismo merece que todo el Pleno lo podamos conocer, lo podemos reflexionar, la podamos debatir. Yo lo que conozco de la comisión en realidad es que propone algunas cosas que sí me parecen importantes. Por ejemplo, menciono alguna, está asumiendo de que la pensión se debe tratar como un derecho y no solamente como un privilegio para unos cuantos, y eso creo que es un avance importante. Lo segundo que está planteando esta propuesta es que haya un aporte, digamos, tripartito para que se formen las pensiones y que aporte tanto la persona que trabaja como el Estado, como también el empleador. Entonces, esa es otra propuesta que me parece importante y sería fundamental debatirlo. Lo tercero es que, por ejemplo, los sistemas privados de pensiones como las AFPs no ganen en función al fondo en general, sino a la rentabilidad. Ahora mismo el sistema de pensiones privado gana así, digamos, haya una pérdida en la inversión, y entonces ahí habría un cambio radical interesante. Yo creo que hay varias cosas importantes, pero hay que conocer efectivamente la propuesta a fondo, hay que debatirla. Si es necesario hay que mejorarla, pero yo creo que lo que sí se debe dar paso y no se debe impedir es que que el Poder Legislativo entre a ese proceso de deliberación, que eso es fundamental en este momento también para darle respuesta a las preocupaciones. ¿Usted estaría de acuerdo en votar esto ahora, en solucionarlo en un Congreso en el actual Congreso, o más bien reconocería que hay algo de razón, o mucho de razón, en las voces que sugieren postergarlo para un Congreso que no tenga un telón de fondo electoral y que no se entiendan las propuestas que surjan del Parlamento como, proyectos que se utilicen para campañas políticas, entiéndase populismo? ¿Usted estaría de acuerdo en postergar el debate, en tener un informe acucioso que pueda dejarse de base, o cree que este Congreso está en la capacidad de resolver ese tema? Mira, Mávila, lo primero que quiero hacer notar son dos cosas importantes. El encargo de hacer una propuesta del sistema de reforma no viene de ahora, viene desde mucho antes, desde que este Congreso se instaló. Fue una demanda de la población y por eso formamos una comisión multipartidaria. Segundo, esta comisión lleva trabajando meses. Ahí no solamente hay recursos materiales, económicos invertidos, sino recursos humanos. Ya tenemos una propuesta. Creo que el tema de decir, no, es que ahorita entramos a una campaña electoral, a mí no me parece suficiente. Esa es una voz que ha salido desde, por ejemplo, las AFPs han empezado una campaña que a mí me parece no adecuada, que antes de que entre a cualquier debate han empezado con una campaña del desprestigio de esta propuesta. Lo que yo creo es que no hay que forzar, hay que pasar todos los filtros, efectivamente, tienen que pasar a las comisiones ordinarias. Esta propuesta de la comisión especial tiene que pasar a comisiones ordinarias, hacer todo el debate ahí y luego pasar al Pleno. Si alcanzamos en el tiempo, a mí no me parecería mal debatirlo, ¿no? Claro, por lo ahora, menos ¿qué opina sobre otros cuestionamientos? Le pregunto lo de la campaña porque precisamente la presidenta de la comisión es candidata en una plancha presidencial y el candidato a la presidencia, en este caso el señor Acuña, ha dicho que él no cree que sea conveniente. Entonces, dentro de la misma organización política hay desacuerdos en torno a la oportunidad. Pero también es interesante entender que estas comisiones tendrían que tomar en cuenta, no sé si usted comparta esa opinión, las opiniones de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Ministerio de Economía. ¿Usted cree que lo correcto es que este proyecto debería regresar a comisión, no solo para su debate parlamentario y conocerlo, sino también para recoger las otras opiniones? Y le hago mención a esto porque el día de hoy el ministro de Economía ha tocado el punto en su cuenta de Twitter. Le leo algunos de los tweets publicados. Waldo Mendoza ha dicho, es necesario mejorar la condición de los afiliados de la ONP. En eso está de acuerdo con usted, pero con propuestas que no solo miren el corto plazo y que no deterioren la economía del país. La decisión del TC, la que estamos comentando, nos permite manejar mejor nuestras finanzas, más aún en medio de la segunda ola de la pandemia, y proponer medidas en favor de los afiliados. Es decir, coinciden en el objetivo. El Congreso
y el ministerio. ¿Qué proponemos para mejorar la situación de los afiliados? Dice el ministro Mendoza, estamos retomando la propuesta presentada antes por el Ejecutivo que, entre otras medidas, permita a los afiliados con menos de 20 años de aporte tener derecho a una pensión y seguridad social. En enero se hizo un enorme esfuerzo para entregar un bono de 930 soles a más de 500.000 pensionistas de la ONP. Todo esto sumó 527 millones de soles. Es necesario informar que la decisión tomada por el tribunal no tiene efectos retroactivos, de modo que no habrá una devolución de la retribución otorgada. Se otorgó y se otorgó, no hay marcha atrás. El tiempo y esfuerzo de todos son valiosos y es vital en este contexto de emergencia que sean bien empleados trabajando en leyes que se puedan poner en marcha. Estamos totalmente dispuestos a trabajar con el Parlamento para lograr mejores condiciones. Por eso, hay una intención, y hay una intención incluso de que se pueda tener buenas noticias para los aportantes a la ONP, para las personas que están dentro de este régimen pensionario, antes de que culmine el gobierno. La pregunta es, ¿usted convocaría al Ejecutivo? ¿Usted está de acuerdo en sentarse a conversar con el Ministerio y la Superintendencia y el Banco Central, por ejemplo? Y dos cosas, Mavila. Yo he participado de la comisión especial que ha liderado la congresista Carmen Omonte y puedo dar fe de que se ha llamado a una serie de actores, incluyendo los actores del Estado, la SBS, las AFPs, etcétera, todos los actores. Esto va a pasar a una comisión ordinaria. Yo concuerdo perfectamente y ahí el ministro Waldo nos está dando la razón, el ministro de Economía, porque él lo que dice es hay que entrar a un debate, sí. El Ejecutivo necesita ser incorporado en este momento, por supuesto. Ahora es el momento cuando pasemos a discutir esta propuesta, digamos, en las comisiones o en el Pleno, ellos tienen que estar. Él dice, nosotros hemos hecho una propuesta y a mí me parece interesante la propuesta que hicieron de incorporar a pensionistas que tenían menos de 20 años. De 20 años a este sistema de pensiones, pero eso se tiene que debatir. Entonces nos están dando la razón, necesitamos debatir y necesitamos entrar en un proceso serio de deliberación de cómo tiene que ser el sistema de pensiones en el país. De acuerdo, de acuerdo. Y nuestra última pregunta, Presidenta del Congreso, tiene que ver con la aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Sin duda, una decisión que se estaba esperando desde hace mucho tiempo por la forma en que ha operado el Parlamento, permitiendo que personas cuestionadas o incluso procesados, investigados por la justicia, se aprovechen de su situación o de los beneficios que ofrece ser un congresista de la República. En este caso ya las cosas cambian a partir de ahora y ¿cuál sería el comentario que tiene para compartir con nosotros? Bueno, creo que estamos respondiendo justamente a una demanda y una exigencia de la población que la hemos tomado en serio. La población se dio cuenta que el mecanismo de la inmunidad parlamentaria, habiéndose creado con otro fin, fue convertido en un mecanismo de impunidad y que servía para que mucha gente que estaba perseguida por la justicia se vuelva congresista para huir de la misma. Y eso se acabó el día de hoy. Hoy se acabó la frase otorongo no come otorongo y ahora las personas que cometan algún delito y que sean congresistas no tendrán ningún blindaje, tendrán que afrontar sus procesos judiciales como corresponde, como cualquier ciudadano, y creo que esa es una buena señal de que queremos luchar de manera seria contra la corrupción. De acuerdo, le agradezco esta conversación con el programa. Ha sido Mirta Vázquez, presidenta del Congreso. Muy buenas noches, gracias.